Mercurio. Un paraíso inexplorado o una trampa mortal. Bienvenidos a un viaje a través del misterioso planeta Mercurio, el mundo más cercano al ardiente abrazo del Sol. En este episodio especial, nos sumergimos en el enigma que rodea a Mercurio y exploramos si es un paraíso inexplorado o una trampa mortal. Desde sus temperaturas extremas que podrían derretir plomo hasta sus noches gélidas y sus cráteres impactantes. Mercurio es un mundo que desafía nuestra comprensión. ¿Puede este planeta esconder secretos que valgan la pena? Descubrirlo es un lugar donde ningún ser humano podría sobrevivir. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios detrás de la nomenclatura de Mercurio, exploramos su historia en la mitología romana, y analizamos las condiciones extremas que hacen que este mundo sea inhóspito. También consideraremos la impactante pregunta: ¿qué pasaría si la Tierra estuviera en su lugar en este viaje? Desafiaremos las expectativas y examinaremos por qué Mercurio, a pesar de su dura realidad, sigue siendo un objeto de asombro y estudio en la exploración espacial. Así que prepárate para una experiencia única mientras exploramos Mercurio, un paraíso inexplorado o una trampa mortal. Comencemos nuestro viaje al mundo de Mercurio. Una pregunta antes de empezar. ¿Por qué al planeta le pusieron Mercurio? En esta sección, nos sumergimos en la intrigante historia detrás del nombre Mercurio para este pequeño planeta en nuestro sistema solar. Exploramos el origen de su nombre y cómo se relaciona con la mitología romana. Mercurio, en la mitología romana, es el dios mensajero y el patrón del comercio, los viajeros y la astucia. A medida que profundizamos en la historia, descubrimos por qué los antiguos romanos eligieron nombrar a este planeta en honor a este poderoso dios. A través de relatos mitológicos y conexiones históricas, desvelamos cómo la influencia de Mercurio en la cultura romana se extendió a la astronomía y cómo su nombre llegó a ser asociado con el planeta más cercano al Sol. Esta fascinante historia nos proporciona una visión única de cómo la mitología antigua y la astronomía se entrelazan en la historia de Mercurio, y cómo el nombre de un dios llegó a representar a un mundo que desafía las extremas condiciones del espacio. ¿Cuánto hace que se descubrió el planeta Mercurio? En este capítulo, retrocederemos en el tiempo para explorar la emocionante historia de los primeros avistamientos y descubrimientos de Mercurio. Conoceremos a científicos pioneros que desempeñaron un papel crucial en el proceso de entender este misterioso planeta. Desde las observaciones de astrónomos antiguos hasta los avances científicos modernos, este viaje nos llevará a través de los siglos de investigación y observación. El descubrimiento de Mercurio como un objeto celeste visible a simple vista se remonta a tiempos prehistóricos, por lo que no se puede atribuir a una sola fecha o a un científico específico. Este planeta es uno de los 5 planetas visibles a simple vista desde la Tierra, y su brillo lo hacía notorio en el cielo nocturno. Las civilizaciones antiguas, como los babilonios y los astrónomos griegos, observaron y registraron los movimientos de Mercurio en el cielo. Sin embargo, la verdadera comprensión de su órbita y su naturaleza como planeta no se logró hasta que se desarrollaron teorías astronómicas más avanzadas en la Antigüedad clásica y durante la Edad Media. Un hito importante en la comprensión de Mercurio fue el trabajo de astrónomos como Claudio Ptolomeo en la antigua Grecia y Johannes Kepler en el siglo XVII. Ptolomeo, en su obra Almagesto, describió los movimientos retrógrados de Mercurio y Venus, lo que indicaba que eran planetas que orbitaban el Sol en lugar de puntos. ¿Qué hay en el planeta Mercurio? Ahora nos aventuramos en un emocionante viaje para descubrir los secretos que esconde el planeta Mercurio, el más cercano al Sol de nuestro sistema solar. A medida que exploramos su superficie y atmósfera, nos damos cuenta de que, a pesar de su proximidad al astro rey, Mercurio es un mundo extremo y misterioso. Mercurio es el planeta más cercano al Sol en el sistema solar. Se encuentra a unas 58 millones de kilómetros del Sol. Está literalmente rociado por el calor y la radiación del Sol, lo que hace que su temperatura promedio sea de unos 427 grados Celsius. Esto, combinado con la atmósfera extremadamente fina de Mercurio, significa que la superficie del planeta sufre cambios drásticos entre la luz del día y la oscuridad de la noche. Además del Sol, las cosas que se encuentran en Mercurio incluyen una variedad de cráteres de impacto, grandes y pequeños, así como los restos del impacto de un meteorito que creó un enorme cráter llamado Caloris Basin. Aparte de los cráteres, Mercurio está compuesto por rocas volcánicas blandas, minerales y gases como hidrógeno, nitrógeno y helio. Estos elementos han sido levantados desde los profundos mantos del planeta y son visibles en la superficie.
Mercurio presenta una superficie que contrasta densamente entre regiones rocosas y vastas llanuras volcánicas. A través de imágenes de misiones espaciales y observaciones científicas, revelamos las formaciones geológicas únicas, como los impresionantes cráteres causados por impactos de asteroides y las montañas escarpadas que se alzan en su superficie. Además, exploramos su atmósfera extremadamente delgada, compuestas en su mayoría de oxígeno, sodio y otros elementos. A diferencia de la Tierra, Mercurio carece de una atmósfera significativa para protegerlo de la radiación solar y las temperaturas extremas. A lo largo de esta sección, destacamos los desafíos que plantea la vida en Mercurio debido a sus condiciones extremas, incluyendo temperaturas que varían desde extremadamente calientes durante el día hasta gélidas durante la noche. Sin embargo, también discutimos la importancia de estudiar este planeta para comprender mejor la historia y la evolución de nuestro sistema solar, porque no se puede vivir en Mercurio. En esta sección, exploramos en detalle las condiciones inhóspitas que hacen que Mercurio sea un entorno extremadamente hostil para la vida humana y cualquier forma de vida conocida. Entre los factores clave que hacen que la vida en Mercurio sea inviable, destacamos los siguientes: temperaturas extremas. Mercurio experimenta algunas de las mayores variaciones de temperatura en todo el sistema solar. Durante el día, las temperaturas pueden elevarse a más de 400 grados Celsius, 752 grados Fahrenheit, debido a la falta de una atmósfera significativa para retener el calor. Por la noche, las temperaturas pueden caer a menos 180 grados Celsius, menos 290 grados Fahrenheit. Radiación solar intensa. La cercanía de Mercurio al Sol significa que está expuesta a una radiación solar extremadamente intensa. Su superficie recibe cantidades letales de radiación ultravioleta y rayos X, lo que hace que la vida tal como la conocemos sea prácticamente imposible sin una protección adecuada. Atmósfera escasa. Mercurio tiene una atmósfera extremadamente delgada compuesta principalmente de oxígeno, sodio y otros elementos en pequeñas cantidades. Esta atmósfera es insuficiente para respirar y proteger a los organismos de la radiación y las fluctuaciones extremas de temperatura. Gravedad baja. Mercurio tiene una gravedad mucho más baja que la Tierra, aproximadamente un tercio de la gravedad terrestre. Esto podría tener un efecto negativo en la salud humana a largo plazo, incluida la pérdida de masa ósea y muscular, falta de agua y recursos. Mercurio es un mundo rocoso y desolado sin agua líquida ni recursos naturales que sustentan la vida. En resumen, las condiciones extremas de temperatura, radiación, falta de atmósfera y recursos hacen que Mercurio sea un lugar totalmente inhóspito para la vida humana. Vivir en este planeta sería una tarea imposible sin tecnología extremadamente avanzada y costosa para la creación de entornos cerrados y sistemas de soporte vital. ¿Qué pasaría si la Tierra estuviera en el lugar de Mercurio? Esta situación hipotética nos lleva a imaginar un escenario distribuido diferente en nuestro sistema solar. Si la Tierra ocupara la órbita de Mercurio, enfrentaríamos una serie de desafíos extraordinarios. Temperaturas extremas. Experimentaríamos temperaturas extremadamente altas durante el día, superando los 400 grados Celsius, 752 grados Fahrenheit, debido a la cercanía al Sol. La vida tal como la conocemos no podría sobrevivir en estas condiciones. Noches gélidas. Por la noche, las temperaturas caerían dramáticamente a menos 180 grados Celsius, menos 290 grados Fahrenheit. Esto causaría congelación instantánea y sería igualmente inhóspito para la vida. Atmósfera inexistente. Al igual que Mercurio, no tendríamos una atmósfera significativa para retener el calor o proporcionar oxígeno respirable. Respirar sería imposible sin equipos de soporte vital. Radiación solar. La intensa radiación solar y la exposición a rayos X dañinos serían perjudiciales para la vida y requerirían una protección extrema. Impacto en la biosfera. Las condiciones extremas harían que la biosfera de la Tierra colapsara. La vida, tal como la conocemos, se extinguiría, y los ecosistemas se verían gravemente afectados. Clima y geología. La falta de una atmósfera significativa afectaría enormemente el ciclo del agua y los procesos geológicos. La erosión sería mínima, y no habría océanos ni ríos en la Tierra. Impacto en la humanidad. Nuestra civilización colapsaría debido a la imposibilidad de mantener la vida y la infraestructura en tales condiciones extremas. En resumen, si la Tierra estuviera en la órbita de Mercurio, nos enfrentaríamos a un mundo completamente inhóspito y desolado. La vida tal como la conocemos no sería viable, y la supervivencia sería una lucha constante contra temperaturas extremas y la radiación solar. Este escenario destaca la importancia de la ubicación orbital de la Tierra y cómo las condiciones de nuestro planeta son esenciales para sostener la vida y nuestra civilización. Conclusión.
Un mundo de maravillas y desafíos en nuestro viaje a través del enigma que es Mercurio. Hemos explorado sus secretos, su historia y sus desafíos. ¿Es un paraíso inexplorado o una trampa mortal? La respuesta, como hemos descubierto, es compleja y fascinante. Mercurio, con su asombrosa geología, su relación con la mitología romana y sus extremas condiciones, nos ha dejado perplejos. Aunque no es un lugar donde podamos vivir, sigue siendo un objeto de asombro y estudio para la humanidad. La exploración de Mercurio continúa, con misiones espaciales y observaciones desde la Tierra que nos revelan cada vez más sobre este mundo enigmático. Queda mucho por descubrir, y el futuro de la exploración espacial nos promete más revelaciones sobre Mercurio y nuestro sistema solar. Así que, queridos espectadores, los invitamos a unirse a nosotros en futuros viajes de descubrimiento y exploración del espacio. El universo está lleno de maravillas y desafíos, y Mercurio es solo el comienzo de nuestra asombrosa odisea. Hasta la próxima, y que la curiosidad y el conocimiento sigan iluminando nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Mercurio, un mundo lleno de preguntas sin respuesta y promesas de descubrimientos futuros.